Mi hermana menor me robó a mi prometido una semana antes de la boda y quedó embarazada. Mis padres me obligaron a cancelar todo para apoyarla. Pero cuando ella murió años después, lo que me pidieron me dejó sin palabras. Tengo 28 años. Trabajo como analista financiera en una firma pequeña y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó hace 5 años básicamente destruyó la relación con mi familia y me llevó a un lugar tan oscuro que honestamente no sé cómo sobreviví. La cosa es que ahora, después de todo, las heridas siguen ahí, pero de alguna manera encontré una forma de seguir adelante, y supongo que contar esto me ayuda a procesar todo lo que viví. No sé, tal vez alguien más haya pasado por algo parecido y entienda lo complicado que es todo esto. Debería empezar por el principio, cuando las cosas todavía eran normales, o al menos yo creía que lo eran. Crecí en un pueblo no muy grande, típico lugar donde todos se conocen, y las noticias vuelan, ya sabes el tipo. Mi familia éramos mis padres, mi hermana Samantha, que es 5 años menor que yo, y yo. Samantha siempre fue la consentida, la bebé de la familia, y mirando hacia atrás debía haberlo visto venir, porque mis padres literalmente le daban todo lo que pedía. Yo era la hija mayor, la responsable, la que sacaba buenas notas y nunca causaba problemas, pero Samantha podía hacer lo que quisiera, y mis padres siempre encontraban la manera de justificarla. Tipo, si yo llegaba 10 minutos tarde a casa, era un escándalo, pero si Samantha desaparecía toda la noche, mis padres decían que estaba en la edad de experimentar. Así de ridículo era todo. Cuando conocí a Joshua tenía 22 años, acababa de graduarme de la universidad y había conseguido mi primer trabajo real. Lo conocí en un bar donde había ido con mi mejor amiga Natalie, quien ha sido mi amiga desde kinder. Literalmente nos conocemos de toda la vida. Joshua trabajaba en construcción. Era de esos tipos que te hacen sentir segura solo con estar cerca, ¿sabes? Alto, con esa sonrisa que te derrite, y la verdad es que nos llevamos increíble desde el primer momento. Empezamos a salir, y fue de esas relaciones donde todo fluye. Natural, sin drama, sin peleas tontas. Mis padres lo adoraban. Samantha también parecía llevarse bien con él. Y yo pensaba que finalmente había encontrado a mi persona, tipo la persona con la que iba a construir mi vida. Después de 3 años de relación, Joshua me propuso matrimonio, y cuando digo que fue perfecto, no estoy exagerando. Lo hizo en la playa al atardecer, con Natalie escondida tomando fotos porque él sabía que yo iba a querer recordar ese momento para siempre. Obvio, dije que sí. Y empezamos a planear la boda de inmediato. Habíamos decidido casarnos como 6 meses después del compromiso. Nada muy elaborado, pero sí bonito, con nuestras familias y amigos cercanos. Yo estaba en las nubes. Literalmente era la mujer más feliz del mundo, planeando cada detalle de la boda, buscando el vestido perfecto, imaginando nuestra vida juntos. Lo que no sabía, y esto es lo que me mata hasta el día de hoy, es que Samantha había empezado a coquetear con Joshua apenas nos comprometimos. Ella tenía como 20 años en ese momento. Estaba en la universidad, pero vivía en casa de mis padres todavía, porque según ella quería ahorrar dinero, aunque la verdad es que mis padres le pagaban todo. Joshua y yo íbamos seguido a la casa de mis padres, tipo varias veces a la semana porque mi mamá insistía en ayudarme con los preparativos de la boda, y Samantha siempre estaba ahí, siempre encontraba excusas para quedarse en la misma habitación, para tocar a Joshua casualmente, para hacer comentarios que yo pensaba que eran inocentes, pero que ahora entiendo que no lo eran para nada. La cosa es que el affair empezó apenas unas semanas después de nuestro compromiso. Joshua después me confesó que Samantha lo había buscado un día que yo estaba trabajando tarde, que había ido a su apartamento con la excusa de necesitar ayuda con algo de la casa de mis padres, y que una cosa llevó a la otra. No sé si creerle, o si fue él quien inició todo, la verdad ya no. Importa porque ambos son igual de culpables en mi opinión. Lo que sí sé es que siguieron viéndose a escondidas durante meses, literalmente durante los meses en que yo estaba planeando mi boda, eligiendo flores, probándome vestidos, soñando con mi futuro con este hombre. Una semana antes de la boda mis padres me llamaron para una reunión familiar urgente. Dijeron que era importante, que necesitaban hablar conmigo de algo serio, y yo pensé que tal vez querían darme dinero extra para la luna de miel, o algo así. No sé, nunca imaginé lo que venía. Llegué a la casa de mis padres y ahí estaban todos. Mis padres, Samantha, Joshua, y hasta los padres de Joshua, todos con caras serias. Nadie me miraba a los ojos, y yo empecé a sentir que algo estaba muy mal, tipo, ese presentimiento en el estómago que te dice que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Mi padre fue quien habló primero. Dijo que había una situación que necesitaban resolver antes de la boda, que era algo delicado, pero que la familia tenía que mantenerse unida. Y entonces mi madre, con lágrimas en los ojos pero sin realmente llorar, dijo que Samantha estaba embarazada.
Yo me quedé confundida al principio. Tipo, ok, mi hermana está embarazada. Eso no tiene nada que ver con mi boda, ¿verdad? Pero entonces nadie decía nada más. Todos me miraban esperando que yo entendiera algo que todavía no procesaba. Fue Samantha quien finalmente lo dijo. Con esa vocecita que usaba cuando quería hacerse la víctima, dijo que el bebé era de Joshua, que llevaba 9 semanas de embarazo, que lo sentía mucho, pero que se habían enamorado. Juro que no recuerdo los siguientes minutos con claridad. Es como si mi cerebro se hubiera apagado para protegerme del dolor. Lo que sí recuerdo es que Joshua intentó explicar, diciendo que nunca quiso que pasara, que fue un error, que todavía me amaba, y yo solo me reí porque, ¿qué más podía hacer? Mi hermana menor, la persona que suponía debía cuidar y proteger. Había estado acostándose con mi prometido durante meses, estaba embarazada de él, y mi familia lo sabía, y había organizado esta reunión como si fuera algo que se podía resolver con una conversación civilizada. Lo peor, lo que realmente me destrozó, fue cuando mi madre dijo que tenían que pensar en el bebé, que Samantha era más joven y necesitaba el apoyo de la familia, que yo era fuerte y encontraría a alguien más. ¿Puedes creerlo? Mi propia madre eligió a mi hermana sobre mí en ese momento, como si todo el dolor y la traición fueran menos importantes que el hecho de que Samantha había quedado embarazada. Mi padre solo asintió con todo lo que mi madre decía, y los padres de Joshua intentaron disculparse pero sin realmente tomar responsabilidad por nada, diciendo que los jóvenes cometen errores, que estas cosas pasan. Me levanté de la mesa y caminé directo hacia Samantha. Ella me miró con esos ojos grandes y yo le di la ¡ey! Bofetada más fuerte de mi vida. El sonido resonó en toda la habitación, y por un segundo nadie se movió. Nadie dijo nada. Entonces les dije a todos que se fueran al diablo, que no quería volver a ver a ninguno nunca más, y me fui de esa casa sabiendo que nunca iba a regresar. Joshua intentó seguirme, pero le grité que no se me acercara, que había arruinado mi vida, que ojalá fuera feliz con mi hermana y su bebé. Los siguientes días fueron un infierno. Tuve que cancelar la boda, llamar a todos los invitados, devolver regalos, lidiar con las preguntas de la gente que no entendía qué había pasado. Natalie fue la única que estuvo conmigo en todo momento, durmiendo en mi apartamento porque tenía miedo de que yo hiciera algo estúpido, obligándome a comer aunque yo no tuviera hambre, aguantando mis crisis de llanto que llegaban sin avisar a cualquier hora del día o de la noche. Mi familia intentó contactarme. Mis padres llamaban diciendo que necesitábamos hablar, que no podía cortar contacto así sin más, pero yo bloqueé sus números, borré sus emails sin leer, me negué a responder a cualquier intento de comunicación. 2 semanas después de esa reunión horrible, Joshua y Samantha se casaron en una ceremonia privada. Me enteré por Facebook, obvio, porque aunque había bloqueado a mi familia, todavía teníamos conocidos en común, y las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Ver las fotos de mi exprometido, casándose con mi hermana fue como recibir otra puñalada, pero honestamente en ese punto ya estaba tan entumecida emocionalmente que solo sentí este vacío profundo, tipo como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo y lo que quedaba era solo una cáscara vacía. Decidí irme del pueblo. No podía seguir viviendo en el mismo lugar donde todos me miraban con lástima, donde cada esquina me recordaba a Joshua, donde corría el riesgo de encontrarme con mi familia en el supermercado. Me mudé a una ciudad a como 3 horas de distancia. Conseguí un trabajo nuevo que pagaba menos pero me permitía empezar de cero, y pensé que eso iba a ayudar. Spoiler alert, no ayudó para nada. Si acaso empeoré porque ahora estaba sola en una ciudad nueva, sin mi red de apoyo, sin Natalie cerca, sin nada que me mantuviera conectada a la realidad. Empecé a beber, no socialmente, sino tipo beber sola en mi apartamento cada noche hasta quedarme dormida. Era la única forma en que podía apagar mi cerebro, la única forma de no pensar en todo lo que había perdido. Mi trabajo empezó a sufrir, llegaba tarde, cometía errores, y eventualmente me despidieron después de como 6 meses. No les culpo. Yo era un desastre total. Sin trabajo el dinero se acabó rápido. No podía pagar la renta. Estaba sobreviviendo de fideos instantáneos, y lo poco que me quedaba lo gastaba en alcohol. Llegué a un punto donde literalmente no me importaba si vivía o moría. Tipo me despertaba cada mañana decepcionada de seguir viva. Fue Natalie quien me salvó, aunque yo no quería ser salvada. Había estado intentando contactarme durante semanas, pero yo ignoraba sus llamadas, sus mensajes, todo. Hasta que un día simplemente apareció en mi apartamento. Había manejado las 3 horas para verme, y cuando abrí la puerta y me vio el pánico en sus ojos, me hizo darme cuenta de lo mal que estaba. El apartamento era un desastre, yo era un desastre,
Y Natalie simplemente me abrazó y dijo que me iba a llevar de vuelta con ella, que no aceptaba un no como respuesta. Me llevó a su apartamento, y básicamente me obligó a recuperarme durante los siguientes 8 meses. Iba conmigo a terapia, me cocinaba comida saludable, se aseguraba de que no bebiera, me conseguía entrevistas de trabajo cuando estuve lista para empezar a buscar otra vez. Fue brutal, honestamente, porque parte de mí quería seguir hundiéndose en la depresión y el alcohol, pero Natalie no me dejó. Me decía todos los días que yo valía más que todo esto, que Joshua y Samantha no merecían destruir mi vida, que tenía que seguir adelante por mí misma. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme humana otra vez. Conseguí otro trabajo, en una firma más pequeña pero con mejor ambiente. Empecé a hacer ejercicio, a cuidarme, a reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Todavía tenía días malos, días donde todo me parecía demasiado, pero ya no quería morirme, ya no necesitaba el alcohol para sobrevivir. 2 años habían pasado desde la traición cuando recibí la noticia de que Joshua había muerto en un accidente de auto. Había estado en el hospital durante 4 días antes de fallecer. No sé cómo describir lo que sentí cuando me enteré. No fue alegría exactamente, pero tampoco tristeza. Era más bien este sentimiento raro de cierre mezclado con culpa porque parte de mí sintió alivio. Decidí ir al funeral en secreto. Me quedé al fondo donde nadie pudiera verme bien. Solo quería verlo una última vez. Entender que realmente se había ido. Que ese capítulo de mi vida estaba cerrado para siempre. Vi a Samantha ahí con una niña pequeña. Madison debía tener como 2 años en ese momento. Y vi a mis padres consolando a Samantha, y me fui antes de que terminara la ceremonia porque no podía manejar estar en el mismo espacio que ellos. Pensé que eso era todo, que finalmente podía seguir con mi vida sin mirar atrás. Pero 3 meses después, mi madre apareció en mi trabajo. No sé cómo consiguió la dirección. Probablemente investigó o le preguntó a alguien, pero ahí estaba, esperándome en el lobby con Madison de la mano. La niña era hermosa, hay que decirlo, con los ojos de Joshua y la sonrisa de Samantha, y me partió el corazón verla porque era el resultado físico de la traición, pero también era inocente en todo esto. Mi madre me pidió que fuéramos a tomar un café, y yo acepté aunque no quería, más que nada porque no quería hacer una escena en mi trabajo. Cafetería cerca, y mi madre fue directo al grano. Me dijo que Samantha había sido diagnosticada con glioblastoma, un tipo de cáncer cerebral súper agresivo, y que los doctores le daban entre 1 y 4 años de vida. Dijo que Samantha estaba aterrada, que no sabía qué iba a pasar con Madison, que los padres de Joshua no podían hacerse cargo de la niña porque eran mayores y tenían sus propios problemas de salud. Entonces llegó a la razón real de su visita. Mi madre, con Madison ahí sentada coloreando en un libro que le había traído, me preguntó si yo consideraría adoptar a Madison cuando Samantha muriera. Dijo que yo era la única opción, que la familia necesitaba mantenerse unida, que Madison necesitaba estabilidad y amor, y que ellos sabían que yo era una buena persona que haría lo correcto. Me quedé en shock total. ¿Me estaban pidiendo que criara a la hija de mi ex prometido y mi hermana? ¿La niña que existía porque me traicionaron de la forma más horrible posible? Y lo decían como si fuera mi obligación, como si yo les debiera algo después de todo lo que me habían hecho. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, básicamente para sacarlas de ahí sin explotar en público, y me fui directo a casa de Natalie a contarle todo. Natalie me escuchó y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que nadie podía obligarme a hacer nada, que después de todo lo que había sufrido tenía derecho a decir que no, pero que también debía pensar en Madison como un ser humano separado de todo el drama, una niña inocente que no pidió nacer en estas circunstancias. Me dijo que tomara mi tiempo, que no dejara que nadie me presionara, y que cualquier decisión que tomara ella me apoyaría. Durante una semana no dormí bien, solo daba vueltas en la cama pensando en todo. Pensaba en Madison, en cómo sería crecer sabiendo que tu madre te traicionó junto a tu padre, en cómo sería tener una tía que te recuerda todos los días el peor momento de su vida. Pensaba en mí, en si tenía la capacidad emocional de criar a esta niña, si podría verla todos los días sin resentimiento. Al final decidí que no podía hacerlo, que no sería justo para ninguna de las dos, y llamé a mi madre para decirle mi decisión. Mi madre lloró por teléfono. Me dijo que era egoísta, que cómo podía darle la espalda a mi propia sobrina, pero yo me mantuve firme. Le dije que encontraran otra solución, que tal vez los padres de Joshua podían hacer un esfuerzo mayor, o que buscaran otras opciones, pero que yo no podía ser esa persona. Colgué sintiéndome terrible pero también aliviada, pensando que ahora sí podía cerrar este capítulo para siempre. Pero entonces, como 2 semanas después,
Me encontré pensando en Madison constantemente. Me preguntaba cómo estaba, si entendía que su papá había muerto, si alguien le había explicado que su mamá estaba enferma. Me di cuenta de que aunque no podía criarla, tampoco podía simplemente ignorar que existía, que era mi sobrina independientemente de cómo había llegado al mundo. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a mi madre y le dije que quería visitar a Samantha. La visita fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Llegué a la casa de mis padres por primera vez en 2 años, y todo se veía igual pero al mismo tiempo completamente diferente. Samantha estaba en el sofá. Se veía frágil y asustada, nada parecida a la chica confiada y caprichosa que recordaba. Cuando me vio empezó a llorar, y yo también lloré. Y nos quedamos ahí abrazadas durante no sé cuánto tiempo sin decir nada porque, ¿qué podíamos decir que arreglara todo lo que había pasado? Eventualmente hablamos. De verdad hablamos por primera vez en años. Samantha me pidió perdón de una forma que se sentía genuina. Admitió que había sido egoísta e inmadura, que había arruinado mi vida porque estaba celosa y quería lo que yo tenía. No justificó nada, solo dijo la verdad. Y aunque no borró el dolor, al menos fue honesta. Le dije que no sabía si algún día podría perdonarla completamente, pero que estaba dispuesta a intentarlo, no por ella sino por Madison y por mí misma, porque cargar tanto odio me estaba matando lentamente. A partir de ese día empecé a visitar regularmente. Al principio era incómodo, tipo estar en la misma habitación con mis padres, y Samantha me hacía querer correr. Pero poco a poco se volvió más fácil. Madison era tímida conmigo al inicio, pero eventualmente empezó a buscarme, a mostrarme sus juguetes, a pedirme que jugara con ella. La quería. Me sorprendí descubriendo que realmente la quería. Esta niña pequeña que no tenía idea de todo el caos que rodeaba su nacimiento. Durante los siguientes 3 años, Samantha luchó contra el cáncer con todo lo que tenía. Hubo momentos donde parecía que iba a mejorar y momentos donde todos pensábamos que era el final. Yo estuve ahí. No, todo el tiempo pero lo suficiente, ayudando con Madison cuando Samantha estaba muy enferma para cuidarla, llevándola al parque, leyéndole cuentos antes de dormir. Mi relación con mis padres mejoró un poco. Nunca volvió a ser lo que era, pero al menos podíamos estar en la misma habitación sin pelear. Samantha murió exactamente 3 años después de nuestra reconciliación, un martes por la tarde con toda la familia alrededor. Madison tenía 5 años y medio en ese momento, y aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, sabía que su mamá se estaba yendo. Fue devastador verla llorar, decirle adiós a Samantha, pero también hubo algo de paz en saber que Samantha se fue rodeada de amor y no de resentimiento. Después del funeral volvió a surgir la conversación sobre quién cuidaría de Madison. Esta vez la conversación fue diferente, más honesta, sin presiones ni manipulaciones. Yo expliqué que había pensado mucho en esto durante los últimos 3 años, que amaba a Madison, pero que criarla sola no era lo correcto para ninguna de las dos. Los padres de Joshua, que habían estado más presentes de lo que inicialmente pensábamos que podían, dijeron que ellos querían intentarlo, que con ayuda de mis padres, podían darle un hogar estable. Yo dije que quería ser parte de su vida, no como madre sino como tía, como amiga, como alguien en quien pudiera confiar cuando creciera, y tuviera preguntas sobre todo lo que había pasado. Así que eso es lo que soy ahora, la tía que visita los fines de semana, que lleva a Madison a tomar helado, que la ayuda con la tarea, que está ahí cuando me necesita, pero que también tiene su propia vida. No es el final perfecto que la gente esperaría. No hay una reconciliación completa con mi familia ni un cierre total de todo el dolor, pero es real, y es honesto, y es lo mejor que pudimos hacer con una situación horrible. He perdonado a Samantha, creo. O al menos he dejado ir la mayor parte del odio que sentía. A Joshua no puedo perdonarlo porque está muerto, y nunca tuve la oportunidad de procesar eso con él, pero tampoco lo odio ya. A mis padres los veo de vez en cuando. Nuestra relación nunca será lo que fue, pero al menos hay respeto mutuo. Y a mí misma, bueno, todavía estoy trabajando en perdonarme por todas las decisiones que tomé durante esos años oscuros, por el tiempo que perdí odiándome y destruyéndome, pero voy mejor. Madison me preguntó la semana pasada por qué no vivía con ella como los otros abuelos. Le dije que a veces las familias son complicadas, pero que eso no significa que nos queremos menos, y pareció aceptarlo. Algún día va a tener preguntas más difíciles. Va a querer saber toda la verdad sobre cómo nació y por qué su familia es tan extraña, y cuando ese día llegue voy a estar ahí para darle respuestas honestas. Por ahora es suficiente con que sea una niña feliz, que sabe que tiene gente que la quiere, independientemente de cómo llegó al mundo. Y eso, supongo, es todo lo que puedo hacer.